Hola, somos Argentina. Y si hay algo que nos define, es la diversidad. En nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes. Algunos declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A la diversidad de la naturaleza, sumamos la de nuestra gente. Entre 1880 y 1950, recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia. Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo, pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrarla. Así que no importa de dónde seas, seguro tenés a alguien cercano en la Argentina. Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos. Y aprendimos a convivir en paz como una sola nación. En Argentina hay también un poquito de Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Si discutimos con Uruguay y con Brasil, es solo por fútbol. En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas. Pero también exportamos software, reactores nucleares, helicópteros, biotecnología y videojuegos. Como todos los jóvenes cometimos algunos errores, pero hemos aprendido mucho. Tenemos 2 premios Nobel de la Paz y un peregrino de la Concordia. Tenemos algunos campeones. Pero hay una sola pasión que nos vuelve locos. Tenemos 4 unicornios tecnológicos, 3 premios Nobel en ciencia, 2 premios Oscar y un extraterrestre. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores, y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos, y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. Somos Argentina, somos la diversidad. Fuimos, somos y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Argentina. Sean todos bienvenidos. La quebrada de Humahuaca impacta por sus colores y sus silencios. Fue declarada Patrimonio Cultural Protegido por la UNESCO y es uno de los destinos más visitados en la provincia. Uno de los pueblos más antiguos que conforma la quebrada es Humahuaca. Allí las casas son de adobe, las calles angostas y empedradas, apenas iluminadas por viejos faroles anclados en el tiempo. Ocupando el centro de la pequeña ciudad, fiel testigo de la colonización española, aparece la iglesia de la Candelaria, con sus típicos campanarios mirando al horizonte. Y a metros de ahí, en la cima de la quebrada, se puede admirar el monumento a la independencia de Humahuaca, que rinde homenaje a todos los argentinos caídos en la guerra por la emancipación nacional. El pueblo de Humahuaca se levanta a 2.939 metros de altura. Fue fundado en 1594 y su nombre hace referencia a una antiquísima leyenda aborigen. Todos los días, a las 12 en punto, los turistas llegan hasta la pequeña plaza de Humahuaca para ver cómo la figura del patrono San Francisco Solano sale desde las ventanas del centro cívico para ofrecer su bendición. Este hecho festivo se repite sin interrupciones desde el 2 de febrero de 1940. Humahuaca es color, pasado y silencio. También lo son sus artesanos,
que todos los días bajan del cerro al pueblo a vender sus tejidos, realizados con una técnica que fue heredada de generación a generación a través de los siglos. A 40 kilómetros de Humahuaca, por un camino salpicado de colores, se llega a Tilcara, una ciudad de casas bajas, calles empinadas y silencios perpetuos. Este pueblo exhibe la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, con su peculiar arquitectura. Y el Pucará, una fortaleza levantada hace 900 años por los Omahuacas, primeros pobladores de Tilcara. Este hito arqueológico domina la ciudad y, pese al paso del tiempo, su construcción se mantiene casi intacta. Cuando se abandona Tilcara, el camino vuelve a impactar por su belleza natural. La soledad es el signo de la ruta hacia Purmamarca. Una ciudad ubicada a 2100 metros de altura sobre el nivel del mar. Purmamarca es el Cerro de los Siete Colores, un espectáculo natural sin comparación en el mundo. Sus calles vacías, inalterables a los años, y la soledad. En Purmamarca vive gente tranquila, sin apuro, que todos los días teje frazadas y ponchos, moldea el barro de sus cacharros artesanales y trabaja la madera para ofrecer al turista sus mejores instrumentos musicales. A pocos kilómetros de Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores se encuentra Uquía, una pequeña población agrícola que muestra con orgullo su iglesia de paredes blancas y campanas forjadas por herreros que la memoria ya olvidó. En Uquía, sus artesanos son muy hábiles con la lana y también con el barro, que transforman en pintorescos cacharros norteños. Cuesta arriba, dejando atrás los 7 colores del cerro, se encuentra Salinas Grandes, una solitaria extensión de 60 kilómetros de largo, donde el sol y la sal reinan sin competencia desde hace cientos de años. En Salinas Grandes nada crece, el cielo brilla a toda hora y los cerros duermen su siesta eterna junto al horizonte azulado. Fue fundada el 16 de abril de 1582 por don Hernando de Lerma. Allí donde el conquistador proclamó que Salta pertenecía a la corona española, muchos años después se levantó la iglesia y convento de San Francisco. Se trata de una bella pieza arquitectónica,
remodelada hacia fines del siglo XIX por monjes franciscanos italianos y declarada Monumento Histórico Nacional. La Catedral de Salta, ubicada en el corazón de su capital, terminó de construirse en 1882. Tiene un fuerte estilo italiano gótico, unos hermosos vitrales y su perfil embellece una ciudad caracterizada por la influencia de la arquitectura neocolonial. A pocas cuadras de la catedral se encuentra el convento de San Bernardo. Construido hacia fines del siglo XVI, de líneas simples, sirvió durante años como hospital público. En las afueras de la capital salteña, los colores del Valle Encantado y la Cuesta del Obispo encandilan a cualquier hora del día. No hay palabras para describir su belleza. Y finalmente, hay que dejarse llevar por la serpenteante ruta que desemboca en Cachi, uno de los lugares más lindos de los valles calchaquíes. La historia de Cachi se remonta oficialmente a 1673, pero antes de la conquista española fue refugio de los indios chicoanas, sus ancestrales moradores. Allí, exhibiendo en su fachada 3 antiguas campanas de hierro forjado, se encuentra la antigua iglesia, declarada Monumento Histórico Nacional en 1945. A la salida de Cachi hay una ruta asfaltada que recorre la geografía imponente de los valles calchaquíes. El paisaje impresiona y la fuerza de la naturaleza aparece sin maquillaje ni protocolo. Los colores se vuelven infinitos en la yesera, las ventanas y los castillos. 3 sorprendentes formaciones naturales que el tiempo y el clima cincelaron con su paciencia milenaria. La ruta de los valles calchaquíes desemboca en Cafayate, una ciudad ubicada a 1660 metros sobre el nivel del mar, que seduce por sus viñedos y el color del cielo. En Cafayate se produce vino torrontés, un varietal nacido por la exquisita combinación de humedad y temperatura de la región, ideal para el desarrollo de una uva con sabor dulce, profundo y frutado. Esta ciudad salteña, conocida como la perla de los valles calchaquíes, tiene su antigua catedral, una plaza central desbordante de flores autóctonas y un mercado de artesanías que impacta por su cálida sencillez. Todos los sábados y jueves, exactamente a las 7:05 de la mañana, parte de la estación de ferrocarril de Salta el maravilloso Tren a las Nubes. Esta excursión turística propone un interesante recorrido de 15 horas a través del altiplano, donde la cultura regional y los paisajes naturales se apropian de todos los sentidos. El Tren a las Nubes atraviesa 29 puentes de distintas alturas, 21 túneles y 13 viaductos para completar un viaje de 217 kilómetros. Construido a principios del siglo XX, recorre un camino que bordea la cordillera oriental de los Andes, atraviesa el Valle del Lerma y trepa el viaducto La Polvorilla, a donde la altura llega a los 4.200 metros sobre el nivel del mar.
Al regreso, cuando las primeras sombras avanzan sobre la cordillera, el tren se detiene en San Antonio de los Cobres, una pequeña estación que espera a los turistas con sencillos puestos de ventas de artesanías y dulces regionales. Tucumán es el sol, las montañas, el río de agua cristalina y una antiquísima cultura indígena que sobrevivió al paso del tiempo y del hombre. En Tucumán crece y se multiplica el cardón, una planta con propiedades curativas que vive más de 200 años y perfila el paisaje típico del noroeste. En pleno corazón de la capital provincial se encuentra la Casa de Tucumán, un escenario clave de la historia argentina. Allí, el 9 de julio de 1816, se declaró la independencia nacional. A 180 kilómetros de San Miguel de Tucumán, la capital provincial, se encuentran las ruinas de los indios Quilmes, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país. Este lugar comenzó a poblarse hacia el año 1000 después de Cristo y con el correr de los siglos desarrolló una incipiente agricultura y ganadería, para después concluir en un casco urbano que incluyó novedosas obras hidráulicas. La historia reconoce a los indios Quilmes una tradición guerrera que colocó en serias dificultades a los conquistadores españoles, quienes tardaron 150 años en vencerlos. Tafí del Valle es el destino turístico más importante de Tucumán. Está ubicado a 107 kilómetros de la capital provincial y su nombre proviene de un vocablo aborigen que significa pueblo de entrada espléndida. Cerca de allí se encuentra el dique La Angostura, un escenario creado por el hombre que se presta a largas caminatas al aire libre y a la pesca deportiva. El dique tiene agua transparente y está rodeado por una cadena montañosa que impacta por su belleza. En Tucumán, las frutillas que se cosechan tienen un inédito color rojo y el agua que fluye por los ríos de piedras ancestrales alimenta la caña de azúcar y el limón, dos productos básicos de la economía tucumana. En Catamarca sobresalen las montañas de la Cuesta del Portezuelo, las ruinas del Xincal exhibiendo su pasado incaico, las acequias desbordantes de agua clara y la hermosa iglesia de San Francisco, que domina la capital provincial con cúpulas simétricas pintadas de celeste. Catamarca es historia, estrechas quebradas y el cielo apenas salpicado por las nubes. Santiago del Estero es la provincia más antigua de la Argentina. Fue fundada en 1553 y su arquitectura aún exhibe la fuerte influencia de la colonización española.
La antigua catedral tiene un estilo neoclásico tardío y un hermoso bajorrelieve que muestra a Jesús y a María Magdalena. Las termas de Río Hondo son una de las principales atracciones de la provincia. Miles de turistas, sin importar la edad, aprovechan la acción terapéutica de sus aguas y la comodidad de sus hoteles. A pocos minutos de las termas, sobre el río Dulce, se encuentra el dique y el lago frontal. Un espejo de agua perfecto para caminar por sus orillas, pescar y practicar deportes náuticos. Fundada en 1594, la ciudad de San Luis conserva la influencia de la conquista española. La Casa de Gobierno se construyó en el antiguo predio del Cabildo. Y la catedral, protagonista y testigo de la historia provincial, se destaca por su arquitectura neoclásica. A 20 kilómetros de la ciudad de San Luis, atravesando la magnífica quebrada de los Cóndores, está Potrero de los Funes. Un balneario flanqueado por hermosas sierras. Un lago ideal para los deportes náuticos y la posibilidad de descubrir infinitas tonalidades de verde. Al pie de las sierras de los Comechingones, con su extraordinario microclima, sus hoteles de primer nivel y sus arroyos de agua cristalina, se encuentra la Villa de Merlo. Al subir por los caminos serranos, se llega al Mirador del Sol, desde donde se puede apreciar una encantadora vista de Merlo y el Valle de Conlara. En la provincia de La Rioja se destaca el Parque Nacional Talampaya, un escenario natural de 215.000 hectáreas que esconde asombrosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. A lo largo del cañón del río Talampaya se encuentran milenarios montes de algarrobo y desgastados paredones que alcanzan más de 100 metros de altura. Hace 225 millones de años, el parque era un bosque tropical. Ahora impacta por sus portentosas figuras color terracota, talladas por la erosión de los vientos y la persistencia del agua, que hicieron durante siglos un trabajo silencioso. Ubicado en la provincia de San Juan, el Valle de la Luna es un parque que sobresale por sus colores y su antiquísima historia. Allí
se encuentran restos fósiles de vertebrados y plantas que habitaron la Tierra hace 250 millones de años. Este parque, de 63.000 hectáreas de extensión, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, cautiva por su paisaje y sus colores, imposibles de clasificar. En esta peculiar geografía, hace millones de años, innumerables dinosaurios se paseaban entre lagos, ríos y espesa vegetación tropical. La ciudad de Mendoza, fundada en 1561, tiene una urbanización armoniosa, con anchas veredas y grandes avenidas arboladas. Los turistas pueden visitar el Parque San Martín, donde su elegante portón francés da paso a la belleza de las rosas. O caminar hasta el Cerro de la Gloria para asombrarse con el monumento al Ejército de los Andes, levantado en homenaje a los soldados anónimos que permitieron la independencia nacional. A la salida de la ciudad de Mendoza, rumbo a Chile, se accede al pintoresco camino de alta montaña. Los cerros nevados, el cielo transparente y las aguas calmas son los protagonistas de un paisaje que no tiene comparación. Puente del Inca es un escenario natural que ofrece aguas termales para escapar de la tensión cotidiana. Cuenta la leyenda que el último cacique inca llegó hasta las termas para calmar sus dolores musculares frente al final inexorable de su casta y dinastía. Muchísimo tiempo después, cuando ya había concluido la conquista española, se construyó un hotel termal que fue arrasado por una alud en 1965. Desde ese momento, para no enfadar ni a los dioses ni a la naturaleza, se decidió que las aguas fluyan libremente, sin ninguna atadura o limitación. El Aconcagua, con sus imponentes 6.959 metros, es el cerro más alto del continente americano. Hacia el fin de la primavera, para alcanzar la cima, llegan cientos de escaladores seducidos por su belleza. En este parque provincial, las aguas tienen la frescura del deshielo, mientras las nubes corren detrás de los cerros, murmurando viejas leyendas del guardián de los Andes. Mendoza sorprende por la calidad de sus vinos, garantizados por una tierra generosa y un sol que endulza las uvas. Los viñedos mendocinos embellecen el paisaje con sus tonos de verde, su perfecta simetría y el contraste de color que trazan con la montaña. Todos los años se elige a la reina de la vendimia. Es una fiesta popular que coincide con la cosecha de los viñedos, un trabajo artesanal que la máquina jamás podrá reemplazar por la delicadeza de la uva madura. Las bodegas de Mendoza son reconocidas por su técnica refinada y la paciencia de sus artesanos para esperar que el vino llegue a su perfecto punto de maduración. Esta excelencia profesional ha provocado un importante movimiento turístico que elige visitar las bodegas, conocer sus secretos y degustar los vinos en un ambiente cálido y distendido. Se trata de una experiencia que muy pocos olvidan.
La provincia de Chaco tiene uno de los atardeceres más lindos del litoral. Resistencia, su capital, fue llamada así en homenaje a la constancia de los primeros pobladores que enfrentaron a los indios en el siglo pasado. Resistencia es conocida como la ciudad de las esculturas. Allí se exhiben actualmente más de 200 piezas artísticas, entre las que se destaca una escultura a Eva Perón en bronce y la imagen de la leyenda de Rómulo y Remo. La capital provincial exhibe la Plaza 25 de Mayo. El monumento en homenaje a los soldados chaqueños caídos en la Guerra de las Malvinas. El Museo de Ciencias Naturales y la Parroquia San Fernando, que es el santo patrono de la ciudad. La parroquia posee un estilo sencillo y moderno. Su fachada está adornada por 2 esculturas realizadas en mármol de Carrara y el interior se destaca por sus llamativos vitrós. Y a pocos minutos de allí, en el interior de la provincia, los campos de algodón y los girasoles de color amarillo dan un tono pintoresco a un paisaje agreste y solitario. Formosa es una provincia cruzada por ríos cristalinos y un atardecer imposible de imaginar. Tiene el balneario sobre el río Paraguay, que cautiva a los turistas, y el Parque Nacional Río Pilcomayo, con su laguna blanca de 700 hectáreas de superficie. Este lugar ofrece un paisaje selvático exuberante, a donde los deportes acuáticos y la pesca seducen a los viajeros que llegan hasta ahí. Las cataratas del Iguazú, consideradas una de las actuales maravillas del mundo, se originaron hace unos 200.000 años, cuando una falla geológica en el cauce del río Paraná transformó la desembocadura del río Iguazú en una abrupta cascada de 80 metros de altura. La violencia de la caída del agua produce una niebla permanente, que atravesada por los rayos solares se convierte en un arco iris de belleza incomparable. La seducción que provocan las cataratas, sumada a la abundante vegetación y variada vida animal, han transformado al Parque Nacional Iguazú en uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina. Ubicado al norte de la provincia de Misiones, el Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934. Tiene una superficie de 67.000 hectáreas y ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. El parque ofrece diversos recorridos turísticos que pueden hacerse a pie, en camioneta, en un pintoresco ferrocarril de vías angostas o navegando sobre el río Iguazú. Precisamente, el parque ofrece a los turistas la posibilidad de un paseo náutico que finaliza con el bautismo de las cataratas, cuando a bordo de unas modernas lanchas se recorren 6 kilómetros hasta llegar al lugar exacto donde el agua de las cataratas golpea contra el río. Después de tanta emoción, los aventureros se quedan a mirar la caída del sol sobre el río Iguazú, una bella postal que se repite desde hace 200.000 años. A 2 horas de las cataratas del Iguazú se encuentra San Ignacio Miní, una ciudad levantada por orden de los jesuitas a principios del siglo XVII.
En su época de esplendor, la misión jesuítica llegó a tener cerca de 33.000 pobladores. Las ruinas de la misión, levantadas hace 400 años, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. A diferencia de otras congregaciones religiosas, la orden jesuita no tuvo una actitud beligerante con los aborígenes. Este proceder aparece claramente en las ruinas de San Ignacio. Junto a la Plaza de Armas, el Cabildo y la iglesia se pueden encontrar paredes que pertenecieron a los talleres, al colegio y a los hospitales. 3 dependencias públicas que la colonización española siempre negó a los indígenas naturales de la región. Cerca de las ruinas de San Ignacio, yendo por los tradicionales caminos colorados de Misiones, hay un bonito solar donde los artesanos del lugar venden adornos regionales, brazaletes autóctonos y pequeñas esculturas en madera. Son trabajos preciosos, muy solicitados por los turistas que llegan hasta allí. La provincia de Corrientes fue fundada en 1588 sobre un recodo del transparente y poderoso río Paraná. Sobre este río se levanta el puente General Manuel Belgrano, un complejo vial de origen italiano inaugurado en 1973. Este puente, vital para Corrientes, permitió unir a la región norte con el litoral y ya forma parte del paisaje que se observa desde la costanera General San Martín, un atractivo paseo entre árboles centenarios y la ribera del Paraná. En Corrientes, el agua predomina y traza espectáculos naturales como los esteros de Liberá, donde se pueden pescar estupendos dorados y surubíes en las márgenes del río. En la capital correntina se puede pasear por la avenida costanera, apostar en el casino, comprar productos regionales, recorrer la Casa de Gobierno construida en 1905 y visitar la Iglesia de la Merced, un ex convento con fuerte influencia barroca. La capital provincial exhibe una mezcla de estilo colonial con barrios muy modernos, a donde conviven extensos parques de frondosa vegetación. Colón es conocida como Ciudad Paraíso, porque seduce con la paz de sus playas y la tranquilidad que ofrecen sus aguas termales. Allí, miles de turistas aprovechan para descansar y olvidar sus preocupaciones cotidianas. A pocos kilómetros de Colón se encuentra el Parque Nacional El Palmar, que conmueve por la belleza de sus colores y por la variedad de su flora y fauna. Perdidas entre las palmas y la frondosa vegetación, se hallan las ruinas históricas de la calera de Barquín, cuya existencia se remonta a fines del siglo XVIII. Son los resabios de 2 rústicos hornos para la elaboración de cal y de una pequeña vivienda pública que sobrevivió al paso del tiempo y al avance del palmar. Todos los veranos, la provincia estalla en 1000 colores. Se trata del Carnaval de Gualeguaychú,
una fiesta que impacta por su vestuario, la música popular y la pasión de la gente. Este acontecimiento dura 6 noches y es tan impresionante que ha merecido premios en Europa y América Latina. La provincia de Santa Fe se destaca por su historia, sus obras de ingeniería y la calidez de la gente. Esta provincia posee el túnel subfluvial Hernandarias, un corredor construido por debajo del río Paraná que, inaugurado en 1969, se extiende a lo largo de casi 3 kilómetros. Desde la costanera santafesina, un paseo obligado para todos los turistas, se puede apreciar el Puente Colgante, una impresionante obra arquitectónica que ha servido para impulsar la economía regional. La historia de Santa Fe está íntimamente vinculada a la llegada de la Iglesia Católica al denominado Nuevo Continente. La Basílica de Guadalupe, una pieza arquitectónica de estilo gótico que se inauguró a los fieles en 1910, llama la atención por la altura de su cúpula, que puede ser observada desde diversos barrios de la ciudad. Rosario es la segunda ciudad más importante de la Argentina. Su arquitectura es moderna y posee el Parque de la Independencia, un paseo de 126 hectáreas destinado a la recreación, el descanso junto a la naturaleza, la práctica deportiva y la realización de exposiciones y espectáculos artísticos. Otro de los lugares característicos de Rosario es el Monumento a la Bandera, levantado en homenaje a Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional y héroe de la República Argentina. Fue inaugurado en 1957. Está construido con mármol travertino sin patinar y ocupa una superficie total de 10.000 metros cuadrados. El mástil del monumento tiene unos 30 metros de alto, se ilumina al llegar la noche y es una de las postales más emotivas del país. Rosario es una ciudad maravillosa, con sus estatuas, su catedral de fines del siglo XIX, sus plazas floridas y el río Paraná, que ofrece un respiro a cualquier hora del día. La Catedral de La Plata es el monumento arquitectónico más importante de la capital de la provincia de Buenos Aires. Tiene un claro estilo neogótico, se construyó hacia fines del siglo XIX y es considerada una de las más bellas del mundo. La catedral no es la única expresión arquitectónica provincial. Al contrario, La Plata tiene un diseño urbano moderno que se basa en calles trazadas en diagonal, bulevares ubicados cada 6 cuadras y plazas situadas en cada cruce de avenidas. El Museo Arqueológico y Antropológico de La Plata, fundado en 1877, es cita obligada de todos los alumnos argentinos. Con un estilo neoclásico barroco y su extensa colección de antiquísimas piezas, ha servido de base para estudios científicos que se publicaron en los 5 continentes.
La provincia de Buenos Aires es la más grande del país y su geografía cambia constantemente. A pocas horas de La Plata se encuentra el Delta, un escenario natural dominado por los ríos Paraná y Luján, caracterizado por su vegetación abundante e ideal para los deportes náuticos. Las islas del Delta se encuentran conectadas por lanchas colectivas que por la belleza del paisaje son frecuentadas por los turistas. Al final del día, se puede visitar la costanera del río Luján y degustar algunos de los platos típicos de esta ribera bonaerense. Mar del Plata es uno de los balnearios más importantes de la Argentina. Tiene amplias playas, hermosos paradores para contemplar el océano Atlántico y una rambla que seduce a todos los turistas. El puerto de Mar del Plata es otro sitio clave de esta esplendorosa ciudad. Se trata de un centro de pesca que conserva la recolección artesanal, donde los lobos marinos esperan ansiosos la llegada de los barcos para disfrutar de los pescados que por descuido caen al mar. El paisaje es tan pintoresco que se convierte en una cita obligada para los amantes de las aventuras a mar abierto. En la provincia se mantienen las tradiciones y la cultura de los gauchos, protagonistas de una época que marcó a fuego la historia de la Argentina. En San Antonio de Areco, un típico pueblo de Buenos Aires, aún se toma mate con bombilla de plata. Hay carreras de sortija y se hace asado como lo describió el poeta José Hernández en su inmortal obra El Martín Fierro. En este lugar la tradición sigue firme, tan firme que todos los domingos hay baile en el pueblo, un rito que se cumple desde comienzos del siglo XX. La provincia de Buenos Aires tiene la mayor producción de granos, carne vacuna y quesos de la Argentina. Su campo es altamente productivo y sus vacas criadas bajo estrictas normas sanitarias han ganado premios en importantes ferias rurales.
La ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, fue fundada el 22 de abril de 1892. Conserva un estilo arquitectónico moderno, de casas bajas, muy pocos edificios y calles arboladas que dan un atractivo colorido al paisaje urbano. La ciudad parece una pequeña aldea frente a la inmensidad de la llanura pampeana. Y bajo su encantador cielo celeste, allí donde se funde el horizonte, brilla la laguna de aguas calmas que marca la frontera entre el cemento gris y los campos cultivados. Desde 1924, la Plaza San Martín es el centro de la ciudad. Posee amplios corredores, antiguos faroles y un monumento del general Don José de San Martín, héroe de la independencia nacional. Alrededor de la plaza está la municipalidad y la Catedral de Santa Rosa, construida bajo los cánones de la arquitectura moderna. A pocas cuadras del monumento a San Martín se encuentra el Parque Recreativo Municipal Don Tomás, un espacio público destinado al ocio y la vida al aire libre. El parque cuenta con 200 hectáreas de extensión, una enorme laguna que todos aprovechan y unos pintorescos puentecitos de madera. La Pampa es una provincia caracterizada por una amplia llanura de 500.000 metros cuadrados, que se utilizan para distintos cultivos y la cría de ganado vacuno. La llanura pampeana es un mágico escenario donde conviven enormes bandadas de pájaros silvestres, apacibles vacas pastando y un esforzado molino que sigue su marcha, aunque se apague el sol entre las nubes. Córdoba fue fundada a fines del siglo XVI y su capital recoge los rastros de una exuberante historia vinculada a la colonización española, la independencia nacional y la enseñanza universitaria. El Cabildo tiene 400 años de antigüedad y desde la llegada de los conquistadores fue centro de la actividad cívica y política de la ciudad. Al lado del antiquísimo Cabildo se encuentra la Catedral, una pieza arquitectónica construida sobre los cánones del estilo barroco y clásico. La catedral impacta por sus antiguas campanas de hierro forjado y la figura de un Cristo Redentor emplazada en la última noche del siglo XIX. Cerca de la Plaza San Martín está la Manzana Jesuítica, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se trata de una antigua joya urbanística que integra en una sola unidad histórica al Colegio Montserrat, a la Universidad Nacional de Córdoba, construida en 1622, y a la iglesia y la capilla doméstica, levantadas a fines del siglo XVII. La Cañada es el arroyo que atraviesa la capital cordobesa. Es un afluente del río Suquía y hasta la inundación de 1940 corrió libre por la ciudad. La Cumbrecita parece una aldea alpina. El agua corre transparente entre las piedras. Las flores seducen por sus colores. Y los gnomos sobre los techos vigilan que nada ni nadie perturbe la tranquilidad del pueblo.
Villa General Belgrano es un pueblo con reminiscencias europeas, que tiene una excelente oferta gastronómica y un variado calendario de eventos sociales y culturales. Esta villa forjó su fisonomía hacia 1930, cuando muchos inmigrantes alemanes, suizos y austríacos decidieron quedarse a vivir para siempre. Altagracia está a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y su origen se remonta a la época de la colonización española, donde se levantó una estancia jesuítica, que con el transcurso de los años quedó adentro del casco urbano, otorgando al pequeño pueblo un aire romántico y espiritual. Villa Carlos Paz es un importante centro turístico que se encuentra en un apacible valle sobre el dique San Roque, que alcanzó su actual dimensión a mediados del siglo XX. Sobre la Ruta Nacional 38 está La Falda, una tradicional villa ubicada entre las sierras que tuvo un pasado esplendoroso que aún brilla en las mansiones del pueblo. Esta ciudad exhibe con orgullo las aguas tranquilas de su dique y un cielo celeste y blanco imposible de olvidar. En el barrio de La Boca, en 1536, fue fundada la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, antiquísimo antecedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este barrio acogió a la inmigración italiana y da nombre al equipo de fútbol más popular de la Argentina, Boca Juniors. La Boca es un barrio colorido y su corazón está en Caminito, una calle de apenas 100 metros que conmueve por sus colores, la pasión por el tango y los murales del artista Benito Quinquela Martín. Por su valor histórico y cultural, el barrio del Abasto es un sitio emblemático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí nació el tango y Carlos Gardel, el morocho del Abasto, se convirtió en símbolo popular. Actualmente, este barrio centenario dio paso a la modernidad, permitiendo que su viejo mercado de alimentos, inaugurado en 1893, haya sido transformado en un espectacular shopping de compras. A pocas cuadras del Abasto se encuentra el magnífico edificio del Congreso Nacional, una pieza arquitectónica diseñada hacia fines del siglo XIX. Su Cámara de Diputados tiene un excelente vitró con el escudo nacional, mientras que el recinto del Senado sobresale por su estilo sobrio y despojado. Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, conocidos en la Argentina como porteños, son fanáticos del fútbol y aseguran que alentar a la selección nacional es un rito que jamás se debe dejar de cumplir. Por eso, cada vez que hay partidos en el estadio de River Plate, las tribunas rebosan de fogosos argentinos que gritan cada gol como si fuera el último de sus vidas.
El 7 de mayo de 1876 se inauguró el Hipódromo Argentino de Palermo, que está ubicado en un barrio caracterizado por sus lagos y sus jardines, colmados de rosales. La cultura es muy importante para los argentinos que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y uno de sus recintos sagrados es el Colón, un teatro inaugurado en 1908 con la ópera Aída de Giuseppe Verdi. El Colón es famoso por su perfecta acústica y es uno de los íconos arquitectónicos de Buenos Aires. Cada función es una fiesta que resalta aún más su mezcla de estilos griego, renacentista italiano y francés. Con sus 67 metros de alto, cerca del Teatro Colón está el Obelisco, símbolo máximo de Buenos Aires. Levantado el 23 de mayo de 1936, el Obelisco es el corazón de la ciudad. En esta zona tan porteña transita la Avenida Corrientes, una mixtura de cultura y sabores que ha tejido incontables historias de amor. San Telmo es uno de los barrios más representativos y antiguos de Buenos Aires. El genial escritor Jorge Luis Borges habló de él, y sus calles aún conservan ese aroma al siglo XIX, con sus casas bajas, los faroles de hierro forjado y los bares que se niegan a reconocer el paso del tiempo. El presidente de la Nación gobierna en la Casa Rosada, un edificio construido en 1873 y ubicado en la calle Balcarce 50. Junto a la sede de la presidencia se encuentra la Plaza de Mayo, un espacio público que es tan antiguo como la ciudad misma. El 25 de mayo de 1810, el Cabildo fue escenario de la revolución que depuso al virrey español e instaló el primer gobierno patrio de la Argentina. En diagonal a la Casa Rosada se encuentra la Catedral Metropolitana, construida a mediados del siglo XIX. Fue levantada por los jesuitas. Su pórtico es neogriego y desde 1880 alberga los restos mortales de Don José de San Martín, libertador de la Argentina, Chile y Perú. Retiro es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Allí se encuentra el edificio Cabanac, que realza el perfil arquitectónico de Retiro. La Plaza San Martín, una de las obras más importantes del paisajista Carlos Thays. Y el monumento que rinde homenaje a los caídos en la Guerra de las Islas Malvinas, ocurrida en 1982. Cerca de Retiro, caracterizado por su impronta aristocrática, se halla La Recoleta, un barrio donde conviven la feria artesanal, que convoca a miles de turistas todos los fines de semana, y un antiquísimo cementerio, a donde están enterrados importantes protagonistas de la historia nacional, como Eva Duarte de Perón, entre otros. En pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la Avenida del Libertador, se encuentra el moderno edificio de la Biblioteca Nacional. La biblioteca cuenta con una gran riqueza y diversidad de libros que incluye incunables de la conquista española y una versión de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Puerto Madero es uno de los lugares más novedosos de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un barrio que ha sabido combinar su pasado vinculado al puerto y a los marineros con un presente que conjuga vida nocturna,
prestigiosos restaurantes y una de las vistas más lindas de Buenos Aires. Buenos Aires posee un moderno planetario llamado Galileo Galilei y un importante zoológico donde se pueden observar especies autóctonas junto a aquellas que siempre han fascinado a chicos y grandes. El planetario y el zoológico se encuentran en Palermo, una zona ideal para caminar alrededor de sus lagos de aguas verdes y tranquilas. El Parque Nacional Lanín es una de las principales atracciones turísticas de la provincia del Neuquén. Allí se encuentra el volcán Lanín, que con sus 3.500 metros de altura está apagado desde hace siglos y tiene su cumbre cubierta de nieve. El Parque Nacional tiene una superficie de 412.000 hectáreas, aguas torrentosas que bajan de los cerros y un antiquísimo bosque de araucarias. A pocos kilómetros del volcán Lanín está San Martín de los Andes, una pequeña ciudad de montaña que, anclada en las orillas del lago Lácar, sobresale por su repostería regional y sus artesanías realizadas en su mayoría por la comunidad mapuche Curruhuinca. San Martín de los Andes posee el Cerro Chapelco, un centro de esquí que ofrece distintas alternativas a quienes quieran disfrutar de la nieve. A lo largo de los 104 kilómetros que unen el Parque Nacional Lanín con el Parque Nacional Nahuel Huapi, se puede visitar el Corredor de los 7 Lagos, una travesía patagónica que enamora a primera vista. Esos 7 lagos, Machónico, Hermoso, Faulkner, Villarino, Escondido, Espejo y Correntoso, son una verdadera maravilla natural que impacta por su serenidad y la perfección de sus atardeceres.
Ubicada en el final de los lagos patagónicos se encuentra Villa La Angostura. El centro de la villa está construido en madera y su atractivo turístico combina exquisitos productos regionales con paseos al aire libre que jamás podrían hacerse en otro lugar del planeta. Villa La Angostura tiene el centro de esquí Cerro Bayo y los puertos Bahía Brava y Bahía Mansa sobre las márgenes del lago Nahuel Huapi. Desde ahí salen confortables embarcaciones que, atravesando el lago durante 45 minutos, llegan hasta el bosque de Arrayanes. El bosque es una reliquia. La mayoría de sus árboles tienen entre 300 y 600 años de vida. Un escenario natural que seduce por sus ejemplares color canela y una pequeña cabaña en la que se puede disfrutar una agradable merienda. San Carlos de Bariloche es una de las ciudades más lindas de la Patagonia Argentina. Situada frente al lago Nahuel Huapi, Bariloche exhibe su hermosa arquitectura de principios del siglo XX, mezclada con la graciosa tranquilidad de los perros San Bernardo. La trucha arcoíris domina el majestuoso lago Nahuel Huapi y debe ser reproducida artificialmente para evitar su extinción. A 17 kilómetros de Bariloche se ubica el Cerro Campanario, que ofrece a los turistas una vista panorámica de la zona. Y un poco más lejos, el centro de esquí más grande de Latinoamérica, el Cerro Catedral, con 53 pistas, 28 medios de elevación y 600 hectáreas de bosques, nieve, valles y filos para recorrer una y otra vez. El Cerro Otto encierra un secreto que lo hace único en la Argentina. Tiene una confitería giratoria y permite, a 1400 metros de altura, ver uno de los paisajes más lindos de Bariloche. A escasos minutos de allí está la Capilla San Eduardo, diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo a principios del siglo XX. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, imponente y majestuoso, se encuentra el Hotel Yao Yao. Es de categoría 5 estrellas, posee un excelente campo de golf y la mejor vista de Bariloche. Desde el Yao Yao, a través de una ruta bordeada de montañas nevadas, se llega a El Bolsón, una pequeña ciudad en la base del cerro Piltriquitrón.
El Bolsón es conocido por la bohemia de sus pobladores y la calidad y variedad de sus artesanías, que seduce a los turistas que llegan de todo el mundo para comprarlas. A pocos kilómetros de El Bolsón, en apenas media hora de viaje, se encuentra el lago Puelo, un hermoso cristal de agua rodeado por montañas. Este lago, que tiene un pequeñísimo bosque de arrayanes, es ideal para acampar, gozar de la vida al aire libre y practicar deportes náuticos. El viejo expreso patagónico, conocido como La Trochita, es una experiencia única en el mundo. Se trata de un tren a vapor con locomotoras fabricadas en 1922 que tiran de unos pintorescos vagones que circulan por una trocha de apenas 75 centímetros de ancho. Se construyó a principios del siglo XX y su objetivo era transportar la lana de las ovejas, una de las principales actividades económicas de Chubut. La travesía en el viejo expreso patagónico es un sueño hecho realidad. Las montañas nevadas que acompañan siempre, los colores que cambian a cada paso, la cordialidad de los turistas en los vagones, las ovejas corriendo a la par del tren y la sensación de atravesar un paisaje que ha quedado perpetuado en el tiempo. En la península de Valdés, que en 1999 fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, está Puerto Pirámides. Se trata de una pequeña villa balnearia que debe su nombre a los acantilados de la costa, que tienen la forma de las antiquísimas construcciones egipcias. Las aguas calmas que quedaron encerradas por los acantilados son el escenario natural de uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza, la concentración y reproducción de las ballenas francas australes. Todos los años, entre junio y diciembre, 4.000 cetáceos eligen estas costas para aparearse y dar a luz a sus crías. Las ballenas francas, cuando alcanzan su madurez, miden 13 metros de largo y pesan cerca de 40 toneladas. Estas dimensiones, sin embargo, no limitan su gracia cuando deciden asomar la cola por encima de las cristalinas aguas del Océano Atlántico. En el extremo sudeste de la península de Valdés se encuentra Punta Delgada, un sitio cautivante de la Patagonia que tiene un faro construido en 1904 y una de las colonias de elefantes marinos más importantes de la región. Hacia fines de agosto, tras permanecer 7 meses seguidos en el mar, los elefantes marinos regresan a la península de Valdés para iniciar su ciclo reproductivo.
A estas simpáticas criaturas marinas les encanta tomar sol y jugar con la tosca arena de la playa que cubre toda la región de Punta Delgada. Puerto Madryn fue fundada en 1865 por colonos galeses que buscaban nuevas tierras para vivir en paz. Tiene un puerto de aguas profundas que le permite una intensa actividad pesquera y unas amplias playas y balnearios a donde se practica el buceo deportivo. Punta Tombo, un área natural protegida por la provincia de Chubut, posee la colonia de pingüinos magallánicos más grande del mundo. En Punta Tombo hay suaves ondulaciones pintadas de verde y el mar brilla frente al sol, mientras los pingüinos caminan, nadan y se preparan para iniciar un nuevo ciclo de la naturaleza. Dentro del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, se recorre una impactante ruta provincial, custodiada por hermosas montañas y el lago argentino, que hipnotiza con el color de sus aguas cristalinas. Este parque posee el glaciar Perito Moreno, una maravilla de la naturaleza que es considerada única en todo el planeta. Como se origina a 200 metros sobre el nivel del mar, los turistas pueden observarlo desde los miradores de la península de Magallanes o visitar sus entrañas guiados por un experto y vestidos con ropa térmica y botas con grampones de hierro. En el Parque Nacional hay un servicio de lanchas que navega el Brazo Rico y el Canal de los Témpanos del lago argentino, completando así una excursión inolvidable para todos los turistas. Desde ese lago, navegando a pocos metros de las paredes irregulares de hielo, la naturaleza demuestra su poderío y su imaginación. A través de un ciclo que se repite desde el principio de la humanidad, el glaciar Perito Moreno avanza sobre la península Magallanes, creando un dique que encierra al Brazo Rico del lago argentino. Debido a ello, el agua sube de nivel y empieza a presionar sobre el glaciar, provocando la formación de un túnel natural que finalmente desmorona la pared de hielo. La tradición dice que cualquier viajero que coma un fruto del Calafate regresará siempre a la Patagonia. Esta leyenda da nombre a uno de los pueblos más lindos de Santa Cruz, ubicado a pocos kilómetros del glaciar Perito Moreno. Fundado en 1927, el Calafate se ha destacado por su industria artesanal de dulces, chocolates y licores, que todos los días se hacen respetando antiguas recetas que se guardan en secreto. Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, es la ciudad más austral del mundo.
Su nombre, en el lenguaje aborigen yamana, significa bahía mirando al poniente. En Ushuaia sobresale el Presidio del Fin del Mundo, construido en 1902 para encarcelar brutales criminales, hábiles estafadores y presos políticos. Actualmente este presidio se transformó en un pequeño museo que cuenta la vida y obra de sus exdetenidos y los acontecimientos más importantes de la historia marítima del lugar. Esta ciudad impacta por los colores del cielo y su puerto de aguas profundas, desde donde parten excursiones que permiten llegar al faro Les Éclaireurs, navegando a través del canal de Beagle. En las afueras de Ushuaia está el Parque Nacional Tierra del Fuego. Este parque ofrece la tranquilidad del lago Roca, los paisajes de la bahía Ensenada, el color del archipiélago Cormoranes, el silencio que se percibe en los bosques de Lenga y la postal perfecta que traza la bahía La Pataya. A 54 kilómetros de Ushuaia, después de recorrer un sinuoso camino dominado por la cordillera de los Andes, se encuentra el lago Escondido, un espejo de agua que solo puede observarse al pie de un precipicio de 400 metros. La misma ruta que lleva al lago Escondido también permite descubrir el colorido lago Fañano. Para eso, se debe atravesar el bosque fueguino, colmado de lengas centenarias y arbustos con propiedades medicinales. Este lago es el más importante de Tierra del Fuego y por sus dimensiones termina del lado chileno. Desde el 22 de febrero de 1904 que la República Argentina tiene presencia permanente en la Antártida. Allí el clima es riguroso, pocas veces llueve y solo crecen musgos y líquenes. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur pertenecen a la República Argentina. En las islas se crían ovejas y en el mar continental se ha desarrollado una importante industria pesquera. Tras la guerra contra Inglaterra, librada en 1982, hay un cementerio que recuerda a los soldados argentinos caídos en defensa de la soberanía nacional. ¿Por qué viajar a Argentina? Por la experiencia de quedarte sin palabras en las cataratas del Iguazú y llenarte de energía. Por las postales de la Patagonia y esa sensación de sentirte relajado. Por Buenos Aires, sus abrazos y esas noches que duran 12 horas para que no quede nada pendiente.
Ven a Argentina y descubre tu naturaleza.